Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar esta semana con la doctora Flor de María Tavera Ramírez. Quiero agradecer a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, que le han permitido a la doctora estar el día de hoy aquí presentando los 5 temas que nos va a tener en esta semana. Doctora, muchísimas gracias. Bienvenida a la Academia de Michoacán. Bienvenida a SEDECO. Estamos muy contentos de que usted esté aquí con nosotros. Quiero comentarles un poco acerca de la doctora Flor. Ella es doctora en administración, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, es asesora fiscal y financiera, profesor de cátedra de materias relacionadas con impuestos y contribuciones de seguridad social, y autora de más de 8 libros y 50 artículos en temas fiscales. Así que tenemos un excelente ponente esta semana. Disfrútenlo y ya saben, todas las preguntas en el momento que se requieran, que quieran hacerlas, levanten por ahí su manita de manera virtual y estaremos contestándoles. Doctora, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días. Pues con el gusto de saludarlos a todos los emprendedores que son las personas que mueven la economía en México. Les agradecemos estar en este momento con nosotros y como ya dijo la maestra, pues cualquier duda que tengan, estamos para servirles, para resolver cualquier duda. Y si hay algo que me pregunten y que me quedo pendiente, yo investigo y el día de mañana les traeré por aquí la respuesta. Bien, pues el día de hoy vamos a comentar toda esta semana cuestiones sobre seguridad social. La seguridad social en México está fuertemente vinculada al empleo formal. Por eso es que decidimos organizar esta semana iniciando con aspectos básicos de la Ley Federal del Trabajo, aspectos básicos de prestaciones mínimas de ley para los trabajadores, considerando esta como una introducción, una parte introductoria a lo que es la seguridad social como tal. Entonces, en esta semana, toda la semana vamos a platicar sobre temas importantísimos de seguridad social. Por aquí les dejo mi correo electrónico porque hay veces que las dudas empiezan a surgir hasta que ya terminamos la sesión, hasta que ya se termina la semana y entonces, bueno, cualquier duda que surja posteriormente, con todo gusto me pueden escribir al correo electrónico flortavera3@gmail.com. Y bien, pues vamos a comenzar con algunos aspectos muy importantes. Primero, vamos a recordar qué es una relación obrero-patronal. ¿Cuándo hay una relación entre un trabajador y un patrón? ¿Cuándo existe? Trabajo es toda actividad humana, ya sea intelectual o material. Podemos ser nosotros trabajadores nada más a nivel intelectual o podemos realizar un trabajo físico que sería ya el trabajo material. Y para que exista el trabajo, pues tiene que haber, por un lado, un trabajador, que necesariamente es una persona física, es decir, una persona individual. No puede haber trabajadores, personas morales. Tiene que ser una persona física, un individuo. Este trabajador le presta un servicio personal subordinado a un patrón. Este patrón sí puede ser persona física, es decir, puede ser un solo individuo, o puede ser un conjunto de personas, una persona moral. Y aquí el aspecto más importante que distingue a una relación laboral, que distingue una relación de trabajo es la subordinación. Esta subordinación es lo que va a distinguir a una relación laboral de una relación civil. Por ejemplo, cuando contratamos a un contador, contratamos a un abogado, pero no es nuestro trabajador, sino simplemente es una asesoría, o de una relación mercantil. Por ejemplo, cuando contratamos los servicios de un comisionista, que no implica subordinación. Entonces, la palabra clave, la que distingue de los distintos contratos, es la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es el derecho del patrón de mandar y el deber del trabajador de obedecer, siempre y cuando sea en cuanto a la materia que se contrató. Por ejemplo, si yo contraté a una persona para que hiciera labores de limpieza, no le puedo decir, oye, ahorita te pido por favor que vayas y que atiendas a los clientes, porque yo lo contraté para que haga labores de limpieza. En esa materia contratada es en que esa persona
me debe a mí como patrón subordinación. No quiere decir que le puedo dar instrucciones de otras materias distintas al objeto del contrato. La subordinación entonces es derecho de mandar y deber de obedecer, pero nada más en la materia objeto del contrato. ¿Para qué ese contrato? Y por eso es muy importante ubicar cuáles son los tipos de contrato. Los tipos de contrato los da el tiempo. El contrato, digamos, estrella, o el que siempre va a procurar que exista, es el contrato por tiempo indeterminado. Esto es, se celebra una relación entre el patrón y trabajador, existe la materia del trabajo, pero no tiene un tiempo en donde el contrato se va a terminar. Simplemente el contrato es por tiempo indeterminado. ¿Hasta qué? Pues hasta que persista la voluntad de las partes. La Ley Federal de Trabajo nos marca momentos de suspensión del contrato, momentos de terminación o de rescisión del contrato, pero eso ya sería objeto de otra charla. ¿Por qué se termina un contrato de trabajo? Luego tenemos el contrato por tiempo determinado, es decir, por periodo, por un lapso. Muchos patrones toman este tipo de contrato considerando que se están protegiendo para no crear antigüedad a sus trabajadores. Algo bien importante que tenemos que saber en materia laboral es que la ley está a favor del trabajador y que entonces va a proteger al trabajador. Y que la mejor defensa para el patrón es el cumplimiento de la ley. Es decir, no me sirve de nada tomar un contrato por tiempo determinado si la materia que da origen a esa contratación no lo amerita así. De nada me sirve un contrato que diga que es nada más por 3 meses, por 6 meses o por un año, si no se justifica fehacientemente por qué nada más se contrata por 3 meses, por 6 meses o por un año. Si persiste la materia que dio origen al contrato después de ese tiempo, aunque el contrato diga 3 meses, 6 meses o un año, es indeterminado. Algo que tenemos que tener muy presente los patrones es esto. Una relación de trabajo existe con contrato, sin contrato o a pesar del contrato. Me explico. Si yo contrato a un trabajador y firmamos un contrato de trabajo, existe la relación laboral y hay un documento que comprueba que existe esa relación laboral. Pero la omisión de ese documento, es decir, si el documento, el contrato de trabajo no existe, eso no quiere decir que la relación laboral no exista. Y a quien se le imputa la culpa de que no exista el contrato es al patrón. Si el trabajador puede demostrar que en realidad hubo una relación laboral, la culpa de que no haya un contrato es del patrón. Y entonces se le va a dar toda la carga al trabajador, bueno, no carga, sino que el derecho de audiencia al trabajador para que él diga cuánto ganaba, desde cuándo trabajaba, qué actividades realizaba. Y si bien las autoridades laborales sí tienen esta parte de verosimilitud, es decir, que no diga que trabajaba, por ejemplo, en cuestiones de mantenimiento y que ganaba 100,000 pesos al mes, bueno, pues ahí no es algo muy creíble. Pero a lo que vamos es que lo que diga el patrón, lo que diga el trabajador, de entrada se le va a creer. Y el patrón es el que tendrá la carga de desvirtuar lo que diga el trabajador. Y si no tenemos un contrato de trabajo, va a estar más complicado que se desvirtúe. Creo yo que el contrato de trabajo, sobre todo a quien protege, es al patrón, porque los derechos del trabajador están protegidos desde antes. Muchas veces se violentan los derechos del trabajador porque el mismo trabajador los desconoce. Pero en el momento que el trabajador conoce sus derechos, quien queda en estado de indefensión por no haber cumplido con la ley es precisamente el patrón. Por eso insisto que la mejor defensa es el cumplimiento de la ley. Estamos hablando de personas, de trabajadores, de seres humanos y como tal tenemos que tratarlos. Creo yo que no es ético incrementar las utilidades
a costa de violentar los derechos de los trabajadores. Bien, entonces vamos a ir platicando cuáles son todos estos derechos. Tiempo determinado. ¿Cuándo se puede contratar a un trabajador por tiempo determinado? Puede ser por obra. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción. Yo soy una constructora, hay veces que tengo más obras, hay veces que tengo menos, hay veces que no tengo obra. Y eso no implica que tenga que tener a la plantilla de trabajadores siempre. Cuando tengo una obra, contrato a los trabajadores para esa obra, pero tengo que poner en el contrato específicamente qué obra es. Por ejemplo, para la edificación de la casa de la calle Naranjo número 24. Se termina la edificación de esa casa y se termina el contrato de trabajo. Ya no se tiene la responsabilidad por parte del patrón de conservar el empleo, porque se contrató para esa obra. Al momento que se termina esa obra, se termina el contrato de trabajo. Si se decide que el trabajador continúe laborando para la empresa porque hay otra obra en donde pueda participar, se tendrá que hacer un nuevo contrato, porque si se cambia solamente el trabajador de una obra a otra sin hacer un nuevo contrato, automáticamente ya es un contrato por tiempo indeterminado. Y ahí me explico cuando les mencioné hace ratito que un contrato de trabajo existe a pesar del contrato. Aunque el contrato diga que es por obra determinada, si se va a otra obra, el contrato se convierte en un contrato indeterminado. Y otra vez, a pesar de que lo que diga el contrato, lamentablemente muchas personas contratan trabajadores por el esquema de asimilados a salarios y dicen que pues no son trabajadores. Pues aunque el contrato diga que es una relación civil, si hay subordinación, es una relación laboral. Aunque el contrato se haya firmado en términos civiles, con que exista la subordinación, ya es una contratación laboral, no civil. Otra forma de contrato por tiempo determinado es tal cual por tiempo determinado. Oye, pero es que hace ratito nos dijiste que no se podía contratar a una persona por 3 meses, por 6 meses o en un año. No se puede contratar a una persona por tiempo determinado si no se justifica la razón de ese tiempo de duración. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a la venta de juguetes, pues tengo periodos altos y periodos más bajos de venta. Seguramente Navidad y Reyes será un periodo fuerte y abril, por el Día del Niño, será otro periodo fuerte. Entonces, ahí sí puedo justificar plenamente que contrato a un trabajador por el mes de abril porque tengo un periodo fuerte de ventas. Nada más por el mes de abril. Se termina el mes de abril, en donde es mi periodo fuerte de ventas, y ya se termina el contrato de trabajo. No tengo la responsabilidad de continuar con ese contrato. Pero si yo nada más lo contraté por el mes de abril y en el contrato no justifico la razón de la contratación por tiempo determinado, aunque exista una razón, si yo no la justifico en el contrato, entonces ese contrato otra vez deja de ser por tiempo determinado y se va a tiempo indeterminado. Y con ese tipo de contrato es que muchos patrones lamentablemente juegan, y me ha tocado ver patrones chicos, medianos y patrones ya grandes que hacen firmar a sus trabajadores contratos de 1 año o de 6 meses, donde el trabajador está sufriendo porque capaz que no le renuevan el contrato, y tenemos que saber que ese tipo de contratos, si no hay una materia que justifique que nada más se contrata por 1 año por una razón válida, ese contrato es por tiempo indeterminado. Y lamentablemente eso no nada más lo hacen los patrones de la iniciativa privada, también me ha tocado verlo en el gobierno. Entonces, también los trabajadores de gobierno tienen también están protegidos por las leyes. Adelante. Justamente, doctora, yo quiero hacerle un par de preguntas con esto que está diciendo. La primera es, bueno, son 3 preguntas. La primera es, ¿qué evidencia deben presentar las personas, los trabajadores, para demostrar que estuvieron trabajando si no tienen contrato? Bien, ahí puede ser inclusive nada más del testimonio, porque la carga de la prueba de revertirla es del patrón, ¿sí? Entonces puede ser procesos que comenten sobre procesos que se llevaban a cabo dentro de la empresa, sobre compañeros de trabajo, sobre los trabajos que desempeñaban.
¿sí? No cualquier persona, no cualquier cliente conoce el teje y maneje al interior de la empresa a menos de que trabaje adentro. Entonces, estos procesos pueden servir para demostrar que existe la relación, que existió la relación laboral. Comentar algunos. Perfecto. Aquí también, relacionado ahora con el tema del patrón, ¿en qué parte se debe colocar o en qué parte nosotros debemos de buscar en el contrato la justificación que usted nos comenta que debe existir de que sea por un tiempo determinado? Cuando se establece el contrato, las condiciones de trabajo, empezamos con señalar qué tipo de contrato es, ¿sí? Contrato por obra determinada que celebran por un lado fulano y ya empezamos con los generales y luego debemos de justificar. Este contrato se celebra a partir del tal día y será por obra determinada dado que, y ahí explica, se le contrata al trabajador para la edificación de la casa habitación ubicada en la calle tal, ¿sí? Entonces, sí es bien importante señalar no nada más la periodicidad de la contratación, sino la razón de por qué es un contrato por obra o por tiempo determinado. Y la última pregunta es, si ya sucedió algo, ya tenemos algún inconveniente ahí entre el patrón y el trabajador, ¿qué institución ayuda a los trabajadores para que puedan defenderse o para que puedan hacer este trámite? Sí, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene a la PROFEDET, la Procuraduría Federal del Trabajo, que es el organismo que está atento a recibir las quejas por parte de los trabajadores. Entonces, este organismo tiene varias formas de contacto. Una de ellas es a través de correo electrónico. Si gustan, no lo traigo a la mano, pero si gustan el día de mañana les comparto las formas de contacto con la PROFEDET. ¿Me repite el nombre? PROFEDET, Procuraduría Federal del Trabajo. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Dice, buenos días, ¿se compartirá este material? Está muy interesante el tema. Sí, les compartimos el material. Bien. Tenemos entonces contrato por obra, por tiempo determinado y todavía tenemos otro más. El contrato por temporada. Bueno, el de tiempo determinado puede ser por temporada. Como les puse el ejemplo de una empresa que se dedica a vender juguetes, pues la temporada de ventas altas, abril, diciembre, podemos contratar personas para atender las ventas y que sea por temporada, nada más. Temporada navideña, temporada de Día del Niño. O bien el contrato temporal, que es para sustituir a otro trabajador. Vamos a suponer que tenemos a una trabajadora que está en periodo de incapacidad por maternidad. Bueno, pues necesitamos contratar a alguien más para que haga el trabajo que nuestra trabajadora desempeña. Pero en cuanto la trabajadora que fue madre regresa a sus labores, se termina el contrato de trabajo temporal porque nada más se le contrató para sustituir a un trabajador que en este caso tenía una incapacidad por maternidad. Pero igualmente se tiene que especificar a qué persona se está sustituyendo para que en cuanto la persona que es la propietaria de ese trabajo regrese, se termina el contrato de trabajo. Y ahí no hace falta que digamos exactamente cuántos días, sino simplemente cuando regrese la persona que es propietaria del trabajo. Bien, y también tenemos un contrato de prueba. Este contrato de prueba es nada más vinculado a un periodo de 30 días para que luego sea un contrato por tiempo indeterminado. No podríamos hacer un contrato de prueba y luego un contrato de 3 meses. No, es un contrato de prueba y luego brincamos al de tiempo indeterminado. Y el tiempo máximo de duración improrrogable es de 30 días. Y con la reforma laboral de 2012 se creó también el contrato de capacitación inicial, que es diferente. El contrato de capacitación inicial es de 3 meses o 6 meses para puestos directivos. Y va en el sentido de que el trabajador que ingresa a la empresa sea capacitado para desarrollar el trabajo por el cual se le pretende contratar. De tal manera que si luego de los 3 meses o 6 meses de capacitación no demuestra tener las habilidades para ejercer ese trabajo, se termina la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Esto no quiere decir que se pueda utilizar
malamente este contrato para contratar trabajadores nada más por 3 meses y luego otros 3 y luego otros 3, porque solamente se puede tener un contrato de capacitación inicial con una sola persona por 3 meses. Y luego si hay patrones que lamentablemente piensen, bueno, pues contrató a Juan por 3 meses y a Pedro otros 3 meses y luego a otro por 3 meses, tampoco. ¿Por qué? Porque el trabajador está en su derecho de ir ante la Profedet y decir, a mí no me capacitaron. O sí me capacitaron y sí soy hábil para ese trabajo, pero me terminaron el contrato. Entonces, la autoridad laboral le pedirá a la empresa que demuestre que hubo capacitación y que demuestre que el trabajador no tuvo las habilidades para desempeñar ese trabajo. Entonces, no son facilitadores para desechar una relación laboral, no. Son facilitadores para tener un contrato extraordinario por temporada navideña, por temporada de verano, para sustituir a un trabajador o para capacitar a un trabajador. En todo momento, sin importar que lo contrate por 3 días, por 2 días, por 1 mes, no importa por cuánto tiempo contratemos al trabajador, siempre tiene que estar asegurado, siempre. No hay de que me ha tocado oír a alguna empresa que dice, no, es que yo los aseguro hasta después de 3 meses, ya que sé que sí se van a quedar. No, se tiene que asegurar desde el primer día. Y el aseguramiento del trabajador es también una protección para el patrón, porque si el trabajador se me accidenta dentro de la empresa, la responsabilidad, de acuerdo con la Constitución, es del patrón. Pero si está asegurado, el Seguro Social sustituye al patrón en todas las obligaciones, que es parte de lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, siempre tiene que estar asegurado. Así sea que lo contrate nada más por 1 día, tiene que estar asegurado el trabajador. Bien, vamos a comenzar con las prestaciones de ley. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿un contrato de prueba no puede pasar a contrato determinado? No. El contrato de prueba solamente está previsto como antecedente del contrato por tiempo indeterminado. El periodo de prueba de 3 meses, ¿es correcto dividir en 3 contratos de 1 mes cada uno? Yo creo que no. Yo creo que lo correcto es un solo contrato de 3 meses. Pero me voy con la duda porque ahí me gustaría revisar exactamente qué dice la ley. ¿Sí? Ahora sí que leer textualmente qué dice la ley y me llevo esa pregunta para resolverla mañana. Bien, entonces comenzamos con las prestaciones mínimas de ley. Primer prestación mínima, periodicidad de pago. No es correcto pagarle a los trabajadores una sola vez al mes. Eso no es correcto. Y aquí voy a aprovechar, pues, para contarles una experiencia propia y para subrayar la importancia de conocer estas prestaciones mínimas, porque si nosotros decimos, es que el trabajador me firmó de que él quería que le pagara una sola vez al mes, es que el trabajador me firmó de que no quería tener seguro social, es que el trabajador me firmó de que él prefería que toda su jornada laboral fuera acumulada. Todas las firmas del trabajador, renunciando a sus derechos, no son válidas. Es decir, el trabajador no tiene la capacidad legal para renunciar a ninguno de sus derechos, a ninguno. Y esto, pues, lo aprendí yo en carne propia cuando comencé a trabajar, porque, pues, trabajaba para la empresa de mi papá. Yo era hija de familia en ese entonces, y pues me pagaba de la empresa de mi papá, pues yo era la contadora, yo dispersaba la nómina, y pues a mí, hija de familia, que en ese momento no me preocupaba la cuestión económica, pues me pagaba una sola vez al mes. Nos llega una revisión de la Secretaría de Trabajo, mi primera revisión hace más de 20 años, y yo hasta me sentí muy contenta porque tenía todo muy en regla, los horarios, los registros de nómina, los contratos, las altas del Seguro Social. Entregué todo y nos llega una multa. Y la multa fue precisamente porque había un trabajador al que se le pagaba una sola vez al mes. Voy a la audiencia y les digo, es que ese trabajador soy yo. Y yo con mi carácter de trabajador estoy diciéndoles que me paguen una sola vez al mes. De hecho, yo soy la que dispersa la nómina, la que hace la nómina. Soy yo la trabajadora y yo quiero que me paguen una vez al mes. Bueno, pues ahí aprendí.
con una multa, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, el trabajador no puede renunciar a ninguno de sus derechos. Y uno de ellos es la periodicidad de pago. No se puede pagar más allá de 15 días y de 7 días cuando el trabajador realiza un trabajo material. Los obreros, los trabajadores de la construcción que realizan un trabajo físico deben de recibir su sueldo máximo cada 7 días. Puede ser día sábado, cada miércoles, cada lunes, ya se pondrán de acuerdo qué día, pero no más allá de 7 días de exceder de 7 días de pago. Y para los que realizan un trabajo intelectual, 15. Bien, otra de las prestaciones mínimas es la jornada laboral. Tenemos 3 tipos de jornada: nocturna, diurna y mixta. La más común, la diurna, tiene un periodo máximo de 8 horas. La nocturna de 7 y la mixta de 7.5 horas. No se debe de exceder de estos periodos. Solamente se puede exceder en ciertas ocasiones, que son las horas extras, de las que vamos a ver más al ratito. Otra prestación mínima que tienen los trabajadores y obligación del patrón es otorgar capacitación y adiestramiento. Tener un plan de capacitación para que los trabajadores puedan realizar mejor su trabajo y para que eventualmente puedan aspirar a ascender en su mismo trabajo. Así también existe un título separado en la Ley Federal de Trabajo relacionado con el trabajo de las mujeres. No porque seamos distintos, sino para proteger a la mujer en su periodo de gestación y lactancia. Nada más por esa condición. Porque de hecho la misma Ley Federal de Trabajo señala pues que hombre y mujer son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, y también a trabajo igual, en condiciones iguales, el salario debe de ser el mismo. Pero la Ley Federal de Trabajo contempla ciertas protecciones para las mujeres embarazadas, como que no realicen trabajos que pongan en riesgo la salud o la de su bebé, o el periodo de descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto, con el sueldo completo. Esta es otra de las prestaciones que el Seguro Social paga por cuenta del patrón. Y el permiso de paternidad, que en México es para la empresa privada, porque justamente para los trabajadores del Estado, el año pasado se incrementó los días, pero como estamos enfocándonos ahorita en empresa privada, son 5 días de permiso para aquel hombre trabajador que acaba de ser papá y o bien adoptado un bebé, de 5 días de permiso, no va a trabajar, pero aquí el que le paga es la empresa, aquí no le paga el Seguro Social. Y bueno, las demás prestaciones las vamos a ir viendo cada una, por eso tienen estrellita. No sé si podemos ver alguna pregunta que hay. Doctora, ¿se ha planteado la idea de que el permiso de paternidad sea más de 5 días? Porque bueno, el nuevo papá nada más ayuda a la mamá una semana. Está difícil. ¿Ha habido algún intento de que sea de más tiempo o algo así? Sí, de hecho, para los trabajadores del Estado se autorizó ya un incremento, pero para los particulares no, ahorita sigue siendo de 5 días. Pero ya es ganancia, porque Estados Unidos, Canadá no tienen permiso de paternidad. Hay países de Latinoamérica que tienen hasta 14 días de este permiso de paternidad. Entonces, bueno, creo que vamos avanzando. Ahorita llevamos 5. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Sí. Me imagino que se tendría que hacer firmar una renuncia o bien estipular el fin del contrato. En contrato por tiempo determinado, imagino que es. No, porque no se está renunciando al trabajo. Simplemente se terminó el contrato de trabajo. Lo que sí se tiene que hacer es el pago de un finiquito, que implica darle al trabajador la parte proporcional del aguinaldo y de las vacaciones por el tiempo que estuvo trabajando. Bien, creo que eso es todo, ¿verdad? Que está bien. Bueno, vamos entonces con las siguientes prestaciones.
Bueno, gratificación anual o aguinaldo, que luego lo conocemos más como aguinaldo. Esta gratificación anual, bien importante. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Trabajo contempla sanciones. Y a diferencia de cuestiones fiscales, en donde cumplir espontáneamente te libera de la multa, aquí no. Ley Federal de Trabajo, aunque cumpla espontáneamente, pero si no lo hago a tiempo, no me libera de la multa. Y eso es bien importante, porque a veces quienes trabajamos esto también somos los contadores fiscalistas, que luego dejamos un poquito de lado las cuestiones laborales y decimos, no, pero es que ya pagamos el aguinaldo. Si no lo pagamos a tiempo, pero ya está pagado, no nos pueden multar. Sí nos pueden multar. Aquí no aplica la espontaneidad que contempla el Código Fiscal de la Federación. Eso es para cuestiones fiscales. Aquí estamos en cuestiones laborales. Aquí no hay espontaneidad que nos libere de multa. Entonces, gratificación anual o aguinaldo. Se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Antes. Si lo pagamos el 20 de diciembre, ya lo estamos pagando fuera de tiempo y nos puede multar la Secretaría. Entonces, tengamos mucho cuidado. Me ha tocado ver empresas medianas que lo pagan el 20. Es antes del 20. Son por lo menos 15 días de salario. Aquí dice salario, coma, mínimo. Me refiero a que por lo menos 15 días, no 15 días de salario mínimo. No, o sea, 15 días del salario que perciba el trabajador. Y si no trabajó todo el año, pues la parte proporcional de lo que haya trabajado. Si, por ejemplo, él entró el 1 de junio, pues no va a tener derecho a los 15 días completos. Simplemente se hace una regla de 3 y se saca la parte proporcional para ver cuántos días le corresponden. A estos días de trabajo se le pueden disminuir los ausentismos. Cuando el trabajador simplemente no va a trabajar, bueno, se pueden disminuir para calcular la parte proporcional de los días. Lo que no se debe de disminuir, se tiene que contar siempre, son las incapacidades por maternidad. Esas no se pueden disminuir, gracias. Los 42 días de incapacidad por maternidad se tienen que considerar como trabajados para efecto de calcular los días de aguinaldo. Así también las incapacidades por riesgo de trabajo. Estas no se deben de descontar. No sé si hay alguna pregunta o... ¿Cómo aplica la cuestión por honorarios o servicios profesionales? Acordémonos que ahorita estamos hablando de cuestiones laborales, ¿sí? No nos estamos metiendo nada de honorarios. Los honorarios deberían de ser un contrato civil que si tiene una vista de subordinación, por ejemplo, si al contador o al abogado le digo, tienes que venir de 9 a 5, ahí ya es una subordinación, ¿sí? Entonces, ahorita pues no estamos hablando para nada de contratos civiles o mercantiles. Nos vamos puramente a lo laboral. Bien, en cuanto a horas extra, dijimos que la jornada de trabajo máximo es de 8 horas al día, la jornada diurna. Si por alguna razón se tiene que extender la jornada, son horas extras. Hay dos tipos de horas extras. Imagínense que de repente nosotros trabajamos en una empresa que está al borde del río y es una empresa editorial. Tiene revistas y libros impresos. Y se empieza a desbordar el río y se va a inundar la empresa y por lo tanto se va a echar a perder el material. Entonces el patrón nos dice, oye, espérate, ya tienes que irte, sé que ya es tu hora de salida, pero ayúdanos a poner a salvo el inventario. Bueno, pues ahí es una cuestión más de compromiso que de cobro de horas extras. Cuando es por siniestro o riesgo inminente, el trabajador puede ayudar a su empresa, pues sobre todo para conservar la fuente del empleo, porque si se echa a perder el inventario, pues va a tener una pérdida muy grande para la empresa. Y ahí en ese caso de siniestro o riesgo inminente, no hay contabilización de pago de horas extras. Cuando se puede solicitar un pago de horas extras es por circunstancias extraordinarias, es decir, por sobrecarga de trabajo. Pero las horas extras deben de ser, como su nombre lo dice, extraordinarias, no una cuestión constante en la empresa, porque entonces también nos empezamos a meter en problemas de la NOM 35, la norma oficial mexicana que mide los riesgos psicosociales. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado de que las horas extras no sean una constante en el trabajo. Nos dice la Ley Federal de Trabajo que máximo un trabajador debe trabajar horas extras 3 veces en una semana y no más de 3 horas en un día.
Esas son las limitantes de las horas extras. Muchas veces los contadores decimos, pues 3 por 3, 9. Entonces, que un trabajador no labore más de 9 horas extras a la semana. Sin embargo, no es así la cuenta. Si un trabajador el lunes labora 4 horas extras, 3 están dentro del límite de la ley y la cuarta ya está fuera del límite de la ley porque ya excede de 3 horas en un día. ¿Cómo se pagan las horas extras? Se pagan con base al salario por cuota diaria, es decir, al salario acordado con el trabajador antes de impuestos, antes de otras gratificaciones, antes de bonos. Y en caso de salario variable, el promedio del último mes, y si trabaja en ventas, el promedio del último año. Las horas extras se pagan al doble cuando no exceden de los límites de la ley. Es decir, si una persona gana 800 pesos en un día, entre 8 horas por la jornada, está ganando 100 pesos al día. Si trabaja una hora extra, se le pagaría su hora extra, 100 pesos por la hora extra, más otros 100 pesos por ser una hora extra. Tendría 200 pesos más. Pero si excede de los límites de la ley, sería pagadas al doble. Sus 100 pesos de trabajo más 200 pesos adicionales por trabajar fuera de las 9 horas extras, es decir, 300 pesos. Las horas extras es muy importante que queden establecidas en un registro de horarios y yo también recomiendo mucho que los patrones establezcan en el contrato de trabajo la prohibición de trabajar horas extras si no media un ordenamiento por escrito de parte del patrón. Porque lamentablemente, así como me he expresado en algún momento el día de hoy de que hay patrones que abusan del trabajador, también lamentablemente hay trabajadores que abusan del patrón y cuando se termina la relación laboral exigen horas extras, exigen el pago de horas extras. ¿Cómo puede el patrón demostrar que se pagaron, que se trabajaron, que no se trabajaron, que hubo o no horas extras? En primer lugar, cuando en el contrato de trabajo se prohíbe que se trabajen horas extras y que solamente para trabajar horas extras debe de haber un oficio firmado por el jefe o por el patrón solicitándole al trabajador estas horas extras. Así también con los registros de horario, en donde se registra la hora de entrada y la hora de salida de todos los días del trabajador. Bien, no sé si hay alguna pregunta relacionada con horas extras. Ok, si pagué aguinaldo el día 10 de diciembre y un colaborador ingresó el 12, por ejemplo, ¿debo realizar el pago de aguinaldo para este único trabajador, aunque ya haya pagado al resto? Sí. Sí, porque él ingresó a trabajar antes del día último de ejercer este derecho. Entonces sí hay que pagarle su parte proporcional de aguinaldo. En el caso de los servidores de restaurantes, ¿cómo se sugiere manejar las horas extras? Bueno, en el caso de todos, ¿cómo sugiero? Con evidencia de que se trabajó horas extras y se paga la hora extra, ¿sí? O sea, que tenga un registro de horarios, hora de entrada, hora de salida, para que quede claro si fue o no tiempo extra. Bien, vamos con la siguiente prestación. Sí. Doctora, ¿qué tan frecuente es el pago de horas extras aquí en México? ¿Sí se pagan horas extras en México? Depende mucho de la empresa y depende también mucho del trabajador. ¿Por qué? Hay veces que los patrones son muy flexibles. Por ejemplo, si yo le pido permiso a mi patrón, oye, es que ¿sabes qué? Resulta que hoy tengo de visita a mi mamá, ¿me dejas salir media hora antes? Sí, está bien, salte media hora antes. Entonces, cuando a mí me toque trabajar media hora más, pues no le voy a ir a pedir a mi patrón, oye, págame la hora extra, ¿no? Entonces, ahí va mucho la relación que se tenga, la relación de apoyo. Y eso es algo bien importante que tenemos que trabajar como país. No considerar que el patrón está por un lado y que el trabajador está por otro y que los intereses de ambos son antagónicos y que no se pueden conciliar, sino pensar en que todos van subidos en un mismo barco que se llama empresa y que si le va bien a la empresa, le debe de ir bien tanto al patrón como al trabajador, ¿sí? Entonces, va mucho en ese sentido. Yo he trabajado con empresas en donde nunca piden las horas extras porque saben que es parte del compromiso que tienen y que cuando ellos necesiten un apoyo de quiero llevar a vacunar a mi hijo, quiero ir a la junta de trabajo, quiero ver a mi hijo bailar el día
el 10 de mayo, sí, que finalmente son permisos que el patrón no está obligado a otorgar, pero que se puede hacer pues una especie de sinergia en donde hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Entonces creo que eso es lo que debemos de buscar, no tanto pichicatear de decir, me quedé 15 minutos más, no, porque también a veces llegamos 15 minutos tarde, o a veces no estamos 100% a las 8 horas concentrados en el trabajo, o a veces necesitamos salir un momento, es decir, como que sea algo más de compromiso que de conteo. Sí. Esa es mi recomendación. Bien, en caso de día de descanso, es otra prestación que tienen que tener los trabajadores. Por cada 6 días de trabajo, tienen derecho a un día de descanso con goce de sueldo. Este día preferentemente debe ser el día domingo, por cuestiones familiares. Y es bien importante que se respete el día de descanso, porque si no nos volvemos locos. O sea, de verdad, sí hay veces que si no damos descanso, ahí vamos a tener problemas con la NOM 35. Entonces sí debemos de considerar el día de descanso. Y además ese día se tiene que pagar. Si yo, por ejemplo, quedo con mi trabajador que va a ganar 800 pesos en un día, en una semana tiene que ganar 8 por 7, 3,500. No 8 por 6, 4,800. Ya hice mal la multiplicación, ¿verdad? 8 por 7, 5,600. No por 6 días, ¿sí? Sino por 7. Si yo le digo al trabajador, vas a ganar a la semana 3,000 pesos, bueno, si yo quiero saber cuánto es el día, tengo que dividirlo entre 7, no entre 6. ¿Qué pasa con trabajadores que laboran menos de 6 días? Si nada más lo tengo contratado por 3 días, pues él verá qué hace con sus otros 4 días de la semana. Pero yo le tengo que pagar 3 días que viene a trabajar completos y 0.5 del séptimo día. Es decir, conmigo no acuerda si su séptimo día es cuál de los 4 días que descansa, pero se lo tengo que pagar proporcionalmente, no un día completo, sino la mitad, porque trabaja 3 días. Si trabaja un día, igual, la parte proporcional. Preferentemente el día domingo, y el día de descanso el trabajador no estará obligado a trabajar. Pero vamos a lo mismo, si hay algún evento en donde la empresa le solicita que trabaje por cuestiones propias de la empresa, bueno, él puede ir a trabajar, pero se tiene que pagar al doble. Su salario normal más un 200%, es decir, se paga al 300% ese día. ¿Qué es lo que busca el legislador? Que se le respeten los tiempos de descanso al trabajador. Y si no se le respetan, bueno, pues que tenga un incentivo económico por haber trabajado en su día de descanso. Creo que hay una pregunta, no sé si... Si un trabajador, en los casos de que trabajan 2 días, ¿se puede manejar contrato eventual o por obra determinada? Depende de para qué lo contratamos, ¿sí? Eso es lo que va a detonar que pueda ser o no un contrato determinado, un contrato por tiempo determinado es ¿para qué lo contrataste? Si lo contrataste, por ejemplo, para servicios de limpieza y no justificas que nada más es por el periodo del congreso que va a haber en la empresa, pues tendrá que ser un trabajo indeterminado, aunque sea nada más 2 días los que vaya a limpiar. O sea, no es el número de días, sino para qué lo contratas, el que sea un trabajo determinado o por tiempo indeterminado. Si un trabajador labora medio tiempo y a un empleado de tiempo completo se le pagan 300 pesos, al empleado de medio tiempo se le pueden pagar 150. La lógica serviría excepto por los montos, porque recordemos que a ninguna persona se le puede pagar menos del salario mínimo, y ahorita el salario mínimo pues ya está más arriba que de 150, ¿sí? Entonces vamos a cambiar las cantidades. Si a un trabajador de tiempo completo se le pagan 1,000, a uno de medio tiempo se le podría pagar 500, sí. Está por arriba del salario mínimo. Ajá, pero con esas cantidades la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ningún trabajador, así sea una jornada de 2 horas, de 1 hora, de media hora, ningún trabajador se le puede pagar menos del salario mínimo. Es decir, el salario mínimo es por jornada, no por hora. Bien, la siguiente prestación, la prima dominical. Recordábamos de la lámina pasada que de preferencia el día de descanso semanal debe de ser el domingo por cuestiones familiares, pero los restaurantes, los cines, los teatros,
todo lo que son espectáculos, pues tienen que trabajar el domingo. Entonces, claro que se permite que sea el domingo un día que se trabaje, pero se tiene que dar el incentivo de una prima dominical, que es el 25% del salario. Y esta prima dominical por cada domingo que trabaje. Y además, pues el trabajador debe de tener otro día de descanso, el miércoles, el jueves, el sábado, cualquiera, pero que no se quede sin día de descanso. Ahora, esos fueron los días de descanso semanales, pero la ley también contempla día de descanso obligatorio, lo que conocemos como días festivos o días feriados. Nada más que tenemos que saber que pues no son los mismos que marca la SEP para los niños en la escuela. Ahí les dan más. Para los trabajadores son diferentes. ¿Cuáles son los días de descanso? El trabajador no asiste a trabajar, pero de todas maneras tiene el derecho de cobrar este día como trabajado. El 1 de enero, el primer día del año, el primer lunes de febrero, en lugar del 5 de febrero, que conmemoramos la promulgación de la Constitución, el tercer lunes de marzo, en lugar del 21 de marzo, en que conmemoramos, ya no me acuerdo si es el natalicio de Benito Juárez, sí, ¿verdad? Gracias. El 1 de mayo, Día del Trabajo, el 16 de septiembre, inicio de la independencia, el tercer lunes de noviembre, en lugar del 20 de noviembre, inicio de la revolución, el 1 de diciembre, si toca transmisión de Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, Navidad, y los días de elecciones ordinarias. Estos son los días de descanso. Fíjense que no está Viernes Santo, Jueves Santo, no está 10 de mayo, no está el 12 de diciembre, no está el Día de Muertos. Esos días de tradición no son obligatorio de que el patrón los dé a descansar al trabajador. Los que son de obligación son estos. Hace ratito decíamos que al trabajador no lo puedo obligar a que venga a trabajar si es su día de descanso semanal, pero en el día de descanso obligatorio sí. Si es necesidad que la empresa abra, le puedo decir, es que necesito que vengas a trabajar. Si los trabajadores no quieren, se puede solicitar la intervención de la autoridad laboral para que sea la autoridad quien fije cuál trabajador deberá acudir a trabajar a la empresa. Y lo que sí es que el trabajador designado, además de percibir su salario normal, recibirá un 200%. De nueva cuenta, el legislador lo que busca es que se le respete al trabajador su día de descanso, pero si va a trabajar, pues que sea remunerado con 2 veces su sueldo. Y bueno, adelante. Doctora, estoy buscando justamente un documento que nos hicieron llegar de los días de descanso. Ay, pero no lo encuentro. Es un documento, ¿era del diario oficial o de la legislatura o de dónde era el documento? Ajá, del 21. Es un documento que viene oficial de algún órgano del gobierno y nos marcaba el día 21 de marzo, no el lunes, no el tercer lunes de marzo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Se da el 21 como ellos lo están marcando o ya está oficializado que es el tercer lunes de marzo? Hay que recordar que lo que estamos viendo aquí es ley de trabajo, ¿sí? Que aplica para trabajadores mayormente de la industria, del sector privado. Sí, seguramente ese comunicado era para trabajadores del sector público o para trabajadores del Estado, donde y luego hay sindicatos, inclusive que por logro sindical, les dan el 21 de marzo, además del tercer lunes de marzo, ¿sí? Pero esto es lo que viene en la Ley Federal de Trabajo. Los empresarios que no tienen sindicato y que es empresa iniciativa privada es este y ningún otro, ¿sí? Hay muchas dependencias de gobierno que también dan el 5 de mayo, pero eso ya será facultad de la dependencia de gobierno. Pero obligatorio el patrón, solamente estos, siempre que no haya sindicato, porque si hay sindicato y acordaron con el sindicato algún otro día, bueno, pues prevalece lo que diga el sindicato. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, vamos entonces con un cambio bien importante que acabamos de tener, las vacaciones. Seguramente ustedes han escuchado sobre vacaciones dignas. Y es una modificación que se hizo pues por presión internacional, no fue tanto por el gobierno de México, sino atendiendo
a los requerimientos internacionales, porque México era el país que menos días de vacaciones tenía para sus trabajadores. Entonces, bueno, se hace caso de estas recomendaciones y se amplía los días de vacaciones al doble en el primer año. Y van a ir creciendo 2 días cada año, deteniéndose del 6º al 10º año. Me explico de mejor manera. ¿Qué son las vacaciones? Días que el trabajador sigue percibiendo su sueldo, pero no acude a trabajar. Esas son las vacaciones. Y las vacaciones se comienzan a tener derecho desde que el trabajador pone un pie en la empresa. Y tan se comienza a tener derecho que cuando el trabajador se separa de la empresa antes de cumplir el año, se le tiene que pagar la parte proporcional de vacaciones, lo que ya empezó a generar como derecho de vacaciones. ¿Cuándo puede exigir el trabajador sus vacaciones? A partir de que cumple un año de antigüedad, cada año que cumple antigüedad, puede empezar a exigir que se le concedan las vacaciones y se le tienen que conceder dentro de los 6 meses siguientes a que cumpla el año de antigüedad. Vamos a suponer que un trabajador inició a trabajar el 1 de junio de 2022. Ahorita estamos en enero, todavía no cumple un año de antigüedad, todavía no me puede exigir a mí como patrón sus vacaciones. Pero si se va de la empresa, entonces sí me puede exigir que le pague la parte proporcional de las vacaciones. Cuando el trabajador cumple un año de trabajo, el 1 de junio de 2023, entonces me podrá exigir disfrutar sus vacaciones. Y yo como empresa tengo de junio a diciembre para otorgarle esos días de vacaciones. Por lo menos tienen que ser 12 días consecutivos. Eso fue una de las cosas pues, más complejas de acordar cuando se aprobó lo de las vacaciones dignas, porque los patrones estaban acostumbrados a dar 6 días mínimo corridos y ahora pues es 12 corriditos. Esto pues implica una cuestión operativa compleja porque quedarnos 12 días sin un trabajador pues sí le duele a la empresa. No, solamente días hábiles, sí. Si por ejemplo en el periodo de vacaciones que se va el trabajador sus días de descanso semanal no cuenta dentro de los 12 días, ¿sí? Su día, el 16 de septiembre, si está dentro de esos días, el 16 de septiembre no cuenta. Entonces, ni su día de descanso semanal, ni los días de descanso obligatorio cuentan dentro de esos 12 días. Son 12 días para el primer año de trabajo y se van incrementando. El segundo año de trabajo, el trabajador tendrá derecho a 14 días. En el tercero, 16. En el cuarto 18, en el quinto 20, y aquí empieza a detenerse el crecimiento de los días de vacaciones. Un trabajador que tenga 6 años o 10 años de trabajo va a tener 22 días. Y así ya se va a ir incrementando 2 días, pero ya cada 5 años. La tabla la frené a los 25 años, pero si un trabajador tiene más de 25 años, pues también se irá incrementando. Así es. Importantísimo. Bueno, ya habíamos platicado que los días de descanso semanal obligatorio no cuentan, que los días de tradición sí cuentan, ¿sí? O sea, por ejemplo, tengo un trabajador que ya tiene 2 años, tiene derecho a 14 días. Le tengo que dar 12 días corriditos, pero los otros 2 días que faltan para completarle sus 14 puede ser el 10 de mayo y puede ser el día de su cumpleaños, porque esos 2 días yo no estoy obligado a dárselos como día de descanso obligatorio. ¿Sí? Entonces, ahí esos días sí cuentan. Importante, no es compensable con dinero. Alguna vez me tocó un trabajador que me decía, es que yo no me quiero ir de vacaciones, porque nada más llego a mi casa y me empiezo a pelear con mi esposa y yo no quiero ir de vacaciones, o sea, yo quiero trabajar. Pues es que no, mejor págamelos. No te los podemos pagar porque la ley es muy expresa de que no es compensable con dinero. El único motivo por el cual se le puede otorgar al trabajador una cantidad y ponerle que es por vacaciones no disfrutadas es cuando es un finiquito, ¿sí? Porque no llegaste al año de antigüedad, no las has disfrutado, te las pago, ahí nada más. Entonces no es compensable con dinero. A fuerzas tiene que ir el trabajador y pues ya verá a dónde se va que no vaya a su casa, pero no puede quedarse en la empresa. Y es bien importante entregar una constancia en 2 sentidos. El trabajador tiene que hacer constar que disfrutó las vacaciones, firmando de su puño y letra que disfrutó las vacaciones, y la empresa tiene que hacer constar también
un documento de antigüedad, ¿sí? ¿Cuántos años tenía de trabajo? ¿Cuántos días disfrutó? ¿Cuántos días le correspondían? ¿Cuántos días disfrutó? ¿Sí? O sea, la constancia va tanto del patrón hacia el trabajador como del trabajador hacia el patrón. No sé si hay alguna duda. ¿Qué pasa si el trabajador inició a laborar en 2022? En este 2023 se debe considerar los 12 días por el primer año o la parte proporcional de lo trabajado en 2022 de 6 días y la parte proporcional de lo trabajado en 2023 de 12 días. Debe de considerarse completo los 12 días, ¿sí? Si bien el trabajador comenzó a generar el derecho de las vacaciones cuando todavía estaba a 6 días, la exigibilidad de ese derecho se va a concretar en 2023, en donde los días de vacaciones correspondientes a un año de trabajo son 12. Entonces, no se hace división proporcional. ¿Cuándo es exigible ese derecho? Si es exigible ese derecho en 2023, tiene derecho a 12 días, ¿sí? Igual, si un trabajador ya tenía una antigüedad, vamos a pensar que en junio de 2023 cumple 3 años de trabajo, ya le corresponden 16 días. Creo que hay otra pregunta. A un trabajador no le dieron vacaciones durante 3 años que laboró y renuncia. En su finiquito tiene que pagarle las vacaciones no disfrutadas. No. ¿Por qué? Porque prescribe el derecho, ¿sí? El derecho de exigir las vacaciones prescribe en un año. Entonces, si nosotros no disfrutamos las vacaciones, no es de que nos las vayan acumulando. Hay empresas que se las acumulan y luego sí se las otorgan, pero legalmente prescribe el derecho del trabajador de disfrutar las vacaciones. Entonces, el trabajador que renunció y que no disfrutó vacaciones de los 3 años, pues solamente va a poder exigir las vacaciones del último año. Así es. No es una invitación a que la empresa no dé vacaciones, no, porque si la empresa no da vacaciones, sí perjudica al trabajador, pero la Secretaría de Trabajo lo puede multar por no haber dado vacaciones. Ahí no va a salir ganando nada el trabajador, porque la multa no va a ser que le den las vacaciones, ¿sí? La multa nada va a ser para castigar al patrón por no haberle dado ese derecho. Bueno, y la prima vacacional, quedamos que las vacaciones es un tiempo que el trabajador no va a trabajar, ya verá qué hace con su tiempo, pero se le paga. Y para que pueda, en vez de estar en su casa peleándose con su pareja, pues mejor esté en otro lugar, se le da un sobresueldo del 25% del total de las vacaciones que le corresponden. Es mínimo, 25%, habrá empresas que dan más, pero no debería de ser menos. Creo que por ahí hay otra pregunta. Si sus vacaciones se liberan, ejemplo, en noviembre de 2022, pero no me los han otorgado, sino ya en 2023, ¿aplica la correspondiente en la ley 22? Ahí no. ¿Por qué? Porque en noviembre de 2022 fue que esta persona cumplió el año de antigüedad. Ahí generó el derecho de las vacaciones. En noviembre de 2022 genera el derecho a las vacaciones con la ley de ese entonces, de 2022. Y se tienen 6 meses de noviembre, 6 meses a partir de noviembre de 2022 para que las disfrute. Pero como el derecho se generó en 2022, ahí se aplica el número de vacaciones vigentes en 2022. Cuando se cumple el año en 2023, ahí se aplica la ley 2023. Así es. Lo que mencionan en el ejemplo es correcto. Bien, vamos a continuar. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, PTU. Bien, esta es bastante controvertido porque es una prestación que no le gusta pagar a las empresas. Y yo entiendo que me dicen, es que pues yo estoy invirtiendo el capital, yo estoy arriesgándome, yo soy el que está tomando todas las de perder. Y de todas maneras, ya le pago el sueldo al trabajador y además le tengo que dar un 10% de mis utilidades. Bueno, lo marca la Constitución. México es de los pocos países que tiene esto. Más allá de México, en América Latina lo tiene otros 2 países. No quisiera aventurarme a decir cuáles son porque capaz que me equivoco. Sí lo sé, pero ahorita no me acuerdo.
y en Europa lo tiene Francia. Y de ahí en fuera no es una prestación internacional común. Pero muchas empresas en Estados Unidos lo tienen, no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria. ¿Por qué? Por ese cambio de concepto en donde el patrón y el trabajador, insisto, están en el mismo barco que se llama empresa, y que si le va bien a uno, le debe ir bien a los dos, no nada más a uno. Entonces, muchas empresas de Estados Unidos lo tienen, la participación de los trabajadores de las utilidades, no por obligación, sino por convencimiento, para generar una productividad en la misma empresa. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, en donde a mí me ha tocado asesorar empresas que donde está la mayor parte de la retribución para los trabajadores precisamente es en la PTU. Y es que remunerar a los trabajadores a través de la PTU fiscalmente es muy económico, porque la PTU no integra el salario base de cotización. Y luego no me gusta pues andar diciendo esto, porque luego la autoridad fiscalizadora dice, no integra, pues ya que integre, porque sí hay luego propuestas de ley en donde por querer recaudar más desprotege a los propios trabajadores. Pero actualmente la PTU no forma parte del salario base de cotización. Entonces es una forma en donde se le puede entregar al trabajador una parte de la ganancia de la empresa, y el trabajador claro que se va a poner la camiseta y claro que va a buscar que el próximo año sea mayor la utilidad de la empresa. Entonces hay que verlo como una oportunidad para congeniar los intereses de patrón y trabajador, para ver que no son antagónicos, sino que deben de ir siempre en la misma línea. Y bueno, la obligación es de repartir el 10% sobre la utilidad fiscal. No es sobre la utilidad financiera, sino sobre la fiscal. Y el pago debe de hacerse dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que se debió presentar la declaración anual. Es decir, las personas morales tienen hasta el 30 de mayo, no el 31, ojo, el 30 de mayo es el último día. Y las personas físicas hasta el 29 de junio. Depende de qué tipo de patrón tengamos, la fecha de límite para reparto de PTU. Y también, pues, una modificación que hubo por la reforma de subcontratación laboral es que la PTU ya no es una cantidad ilimitada, sino que se topa al promedio de los últimos 3 años que recibió de PTU el trabajador o a 3 meses de sueldo. Ojo, no quiere decir que el trabajador tenga que recibir forzosamente 3 meses de sueldo de PTU. No es así, sino que el límite máximo para recibir PTU son 3 meses de sueldo. Para esto, pues, se tiene que crear una comisión mixta con representantes de los trabajadores y del patrón para determinar cuánto le toca a cada persona. Y del monto total de PTU a repartir, el 50% se reparte con base a los ingresos de cada quien y el otro 50% con base al tiempo laboral. ¿Por qué? Porque si se repartiera nada más con base a los ingresos, pues los trabajadores que ganan más se llevarían la mayor parte de PTU. Pero con esta distribución de 50 con base a tiempo y 50 con base a ingreso, el otro 50% va a llevarse la misma cantidad de PTU un trabajador que gana salario mínimo que un trabajador que gana salario topado, pero que hayan trabajado 365 días en el año. Y bueno, se me fue. Ahorita no me quiero meter a nada de cuestiones fiscales. Omito esto de qué se trata. Y finalmente, ya como introducción a nuestra Semana de la Seguridad Social, es mandato constitucional, artículo 123, apartado A, que nos habla del trabajo. Fíjense cómo nos dice el artículo 123, menciona que toda empresa, y no hace distinción de micro, pequeña, mediano, grande, toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Y si nosotros lo leemos fuera de contexto, pues nos podemos asustar. O sea, yo soy un microempresario. Con trabajos estoy pagando mi casa. ¿Cómo voy a hacer para darle una casa a un trabajador? Me lo manda la Constitución. ¿Cómo le voy a hacer para darle una casa a un trabajador? Pues es a través del Infonavit, a través de las aportaciones patronales del 5% sobre el salario base de cotización al Infonavit. Con eso se da cumplimiento de darle esta habitación al trabajador. No le damos propiamente la casa, le damos el acceso a un crédito para que el trabajador adquiera una vivienda. Y también el mismo artículo 123 nos marca como obligación
El acceso a la seguridad social. Qué importante. Hace ratito decía que quise empezar esta semana de la seguridad social con la Ley Federal de Trabajo, porque en México el acceso a la seguridad social está fuertemente vinculado al empleo formal. Vamos a revisar también cómo se puede tener seguridad social sin ser trabajador, pero mayormente a quien está destinado el seguro social es a los trabajadores, y lo dice el artículo 123, fracción 11ª. Entonces, el acceso a la seguridad social lo hacemos, los patrones lo otorgan a través de las cuotas que se pagan al seguro social. Son cuotas tripartitas, Estado, empresa y trabajador, y las aportaciones que se hace, que el patrón hace al Infonavit. Cuando un trabajador entra a laborar con nosotros, lo tenemos que registrar como tal en el régimen obligatorio del Seguro Social, que le da derecho a la protección de 5 seguros. Vamos a revisar el día de mañana cada uno de estos 5 seguros, a qué tiene derecho el trabajador, también cómo beneficia al patrón esa protección de cada uno de los 5 seguros, para conocer pues la ventaja de tener a los trabajadores asegurados. Y bien, pues no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Doctora, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Doctor, está súper interesante todo lo que nos están presentando el día de hoy. Es muy importante para nosotros que nos venga a apoyar con este tema para los empresarios. Me queda claro que se ve diferente el tema de gobierno, que también nosotros queremos hacerle muchas preguntas, pero ya se las vamos a hacer después de que acabe la transmisión, ya se las haremos. Pero por lo pronto queremos agradecerle por este reconocimiento que tiene el gobierno del estado para usted por haber asistido el día de hoy. Dice tal cual: el gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Flor de María Tavera Ramírez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academia, bajo la ponencia Aguinaldo, Vacaciones, ¿a qué tienen derecho mis trabajadores? Realizada el 30 de enero de 2023 aquí en Morelia, Michoacán. El documento está firmado por el secretario de Desarrollo, Claudio Méndez, y por nuestro director de Desarrollo Empresarial, el licenciado Rubén Calderón. Muchísimas gracias por el día de hoy, doctor. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y los esperamos el día de mañana. Perfecto, los esperamos mañana a la misma hora. Muchas gracias a todos por estar. Michoacán, honestidad y trabajo.